Bienvenidos a Esto no es un podcast de fútbol, esto es algo mejor y nuevamente estamos en la sección que estamos acá estrenando junto a Raymond Chacón. Hablamos de Premier. ¿Cómo estás, Raymond? Bueno, muy agradecido, Miguel, de nuevo por la invitación. El segundo programa de este nuevo espacio, Hablemos de Premier, emocionado. Y bueno, hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol. Así es, hoy vamos a estar hablando de un tema que ya tiene algún tiempito corriendo, que es el tema de Newcastle. El tema de, no vamos a hablar tanto sobre la compra, sabemos que hay algunas implicaciones del Estado saudí en esa compra, sabemos que también hay algunas acusaciones con bases incluso de temas de derechos humanos, pero queremos centrarnos un poco más en lo que es el fútbol y quisiera empezar hablando sobre el tema de la contratación del entrenador. Salieron de Steve Bruce que yo creo que hizo un trabajo bastante bueno los años que estuvo, sobre todo tomando en cuenta la plantilla que tenía. Pero bueno, al llegar este fondo soberano saudí, junto con otras personalidades como por ejemplo Amanda Stapley, que formó parte también de la compra del City en su momento, sabemos que el Newcastle va a tener otras aspiraciones más allá de simplemente pelear por el no descenso o por la mitad de la tabla. Entonces yo quería preguntarte lo primero, ¿cómo ves tú la contratación, perdón, de Eddie Howe? Bueno, Eddie Howe, yo creo que para este momento del Newcastle, yo lo veo más con una visión de armar un equipo con poco, que es la característica de Eddie Howe, al menos donde yo lo recuerdo mucho en el Bournemouth. Bueno, nada más lo vi en el Bournemouth, pero lo recuerdo mucho, es de trabajar bien con poco. Ujú. Eso lo caracterizó en el Bournemouth porque cuando el Bournemouth, y perdona que mencione tanto el equipo, se reforzó, entre comillas, o tuvo un poco más de talento, la verdad es que no supo sacarle ese provecho que yo esperaba del equipo. Entonces creo que en este sentido, como está el Newcastle, que tiene pocos talentos, por así decirlo, o poco Sí. material, tiene, no es que no tenga talento, lo tiene, pero es que son muy pocos jugadores que yo diga, bueno, se le puede sacar un gran rendimiento tipo, no. Entonces, para lo que está el Newcastle, este entrenador, yo creo que está bien. Ujú. ¿Qué, qué pienso que aspira el Newcastle con esta contratación? Un proyecto de volver de Championship y volver. Porque la verdad, no sé, estaría muy, 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 muy complicado, muy difícil, ya lo hablaremos más adelante, pero con lo que tiene ahorita el Newcastle, no sé si tenga mucho que buscar en esta Premier. Sí, yo ahí también estoy un poco de acuerdo. Sin embargo, creo que es un entrenador que tiene, y ya lo demostró en el Bournemouth también, talento para, como tú dices, trabajar con poco. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. La tabla no miente y la verdad es que el Newcastle la estaba pasando bastante mal y creo que están jugando un poco mejor con él que con Steve Bruce, pero es que el equipo también es muy corto. O sea, creo que uno de los problemas principales del Newcastle sin duda es la plantilla que tienen y no creo que en un mercado invernal sea fácil acomodarlo, sobre todo porque hay una cosa que la gente quizá dice, bueno, que el club más millonario del mundo, pero tampoco es que pueden llegar a gastar 500 millones en un mercado invernal. O sea, tampoco funciona así. Entonces yo creo que como bien dices tú, el objetivo va a estar en intentar salvarse, pero también veo, digamos, inteligente la contratación de Eddie Howe para una segunda división en caso de que desciendan, que es un escenario, yo diría, muy, muy posible. Y sabemos que él también se ha manejado bien en esa segunda división, que no es nada fácil para los equipos que descienden, porque una de las ventajas que creo yo que podría tener el Newcastle en este caso es que si descienden, obviamente no van a depender del dinero de la Premier para mantenerse siendo un equipo competitivo en segunda, porque eso es una de las cosas que le pasa a los equipos que descienden. Lo vimos con el Fulham, por ejemplo, esa temporada que se gastó casi 200 millones de euros, que terminó descendiendo y después tuvo que salir de un montón de jugadores porque no logra mantener los salarios, no logra capitalizar los fichajes que hacen. Entonces yo creo que el Newcastle en este caso no tendría ese problema. Sí, y para complementar lo que estás diciendo sobre Howe, Howe, ya no sé cómo es pronunciarlo bien, en fin. Al menos ya ganaron un juego, que era lo que se aspiraba
Oye, ganaron uno. Creo que el tema de Callum Wilson, que ya lo tuvo en el Bournemouth, Ujú. él sabe sacarle el mejor rendimiento a este jugador. Ya creo que lo está demostrando en lo poco que lleva dirigiendo al Newcastle. Sí. Entonces, por ahí hay un hilito, un pequeño hilo de esperanza, esperando también mucho el mercado. Lo están alando como, bueno, como no tienes idea, rezando porque llegue ya, porque de verdad que, y lo vuelvo a destacar, y disculpa que sea reiterativo con esto, la plantilla del Newcastle es muy, muy corta en una liga que ya lo hemos visto, la conversamos todos los fines de semana, es muy competitiva y cuando no tienes talento Ujú. y en la parte táctica eres, digamos que limitado, no te puedes dar el lujo de perder uno, dos, tres partidos seguidos porque te vas a hundir, como de hecho lo está el Newcastle. Sí, sí, de hecho, bueno, sí, yo tengo por aquí para que todas las personas puedan ver cómo va en la tabla el Newcastle. En este momento el Newcastle está de penúltimo, de número 19, tiene un partido ganado de 18. Entonces, es bastante difícil que la verdad logre mantenerse. Claro, está el Leeds United cerca, que está de 16 con 16 puntos. Justamente Newcastle tiene 10. Son dos partidos de diferencia que tiene con el decimosexto y dos partidos de diferencia y un empate con el decimoquinto, que viene siendo el Southampton. Entonces, si también nos ponemos a ver la tabla en ese sentido, pues yo creo que todavía tienen bastantes esperanzas de mantenerse en primera, porque incluso si vemos el decimocuarto en la tabla es el Everton, que tiene 19 puntos. Que el Everton también, las últimas creo que 2 3 jornadas, con esa victoria que tuvieron ante Arsenal y el último empate ante, creo que fue contra Chelsea, bueno, han logrado recuperar un poco, pero Everton también venía muy mal. Entonces yo creo que por ahí tienen una ventaja en ese caso el Newcastle de no estar peleando este año un descenso tan competitivo, porque si hubiese sido, por ejemplo, el descenso del año pasado, que me acuerdo que sí estaba muy marcado los equipos que se iban a ir al descenso, yo creo que ya estuviesen más que condenados, pero teniendo a Burnley a un punto, a Watford a 2 puntos y al Leeds, que es decimosexto, a 6 puntos, yo creo que todavía tienen bastante chance, pero sí creo, y como tú dices, la plantilla tiene que corregir muchos huecos que tiene, sobre todo yo considero en defensa. No sé cómo lo ves tú, yo creo que en ataque quizá no tengan el ataque más potente de esa zona baja de la tabla, pero bueno, tienen un Callum Wilson que como tú decías, Eddie Howe lo conoce, también Ryan Fraser que también lo conoce del Bournemouth. Eh, Joelinton no es un gran delantero, pero es un jugador que te puede fastidiar, como incluso lo hacía Rondón en su momento cuando jugó precisamente en el Newcastle. Y bueno, ya después tiene otros jugadores que yo creo que sí tienen mucho talento y que Eddie Howe los puede explotar muy bien, como son Almirón y Saint-Maximin, que yo creo que Saint-Maximin es el mejor jugador de esa plantilla, y con Steve Bruce yo lo veía muy desaprovechado. O sea, era un jugador que servía solo para el contragolpe y era prácticamente él solo para el contragolpe, porque incluso Callum Wilson terminaba muchas veces las jugadas detrás de él. Entonces, yo creo que ahí Eddie Howe sí le puede sacar un poquito más de provecho, pero esa defensa yo creo que tiene mucho trabajo por hacer. O sea, tienen a Sirian Clark, Paul Dummett, Fabian Schär, Lascelles, que es el capitán, que creo que de lo Es mejorcito. lo Exacto. poco rescatable de esa defensa, Junto, porque Manquillo, junto en mi opinión, con Fede Fernández. Son los dos centrales más rescatables que yo vería allí. Porque exacto, tienes a Manquillo, que bueno, Manquillo ha un sido, partido bueno, tres malos, sí, es un demasiado jugador irregular. muy, muy inestable. Después tienes a Emil Kraft, que bueno, la verdad, desapercibido. Jamal Lewis, que llegó del Norwich en aquella excelente temporada que hizo en el Norwich, junto con Max Aarons, que eran esos dos laterales que volaban. El Norwich era horrible, pero ellos dos eran unos jugadorazos. Bueno, no se ha visto prácticamente en el Newcastle. Y después tienes a Matt Ritchie, que era extremo, justamente con Eddie Howe, él jugaba de extremo en el Bournemouth, llegó como extremo al Newcastle y después fue retrasando, 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 y hoy es un lateral izquierdo que para mí es inservible, porque no es ni de lejos el mejor en defensa de los laterales que tiene el Newcastle,
y ya no tiene la proyección en ataque que tenía antes Cla- como claro, extremo. Entonces yo creo claro, que porque ahí tiene que hacer está, mucho más recorrido. exacto. Entonces yo creo que ahí está el punto principal a corregir del Newcastle, por lo menos en lo que se refiere al mercado de fichajes. No sé cómo lo ves tú, porque incluso en el centro del campo yo creo que no son los mediocampos más virtuosos, pero si logran arropar bien a John Joe Shelby para que sea nada más repartidor de juego y no tenga que hacer mucho trabajo de marcaje, podrían sacarle un poco más de provecho. Y por ejemplo, a mí me gustó mucho Joe Willock, que vino del Arsenal. No es el jugadorazo, por supuesto, que lo va a salvar del descenso, pero tienen nombres más interesantes que en defensa. Bueno, fueron varios puntos los que tocaste. Voy a intentar primero acordarme de todos y dar en varios claves. Lo primero, el tema para el descenso. El año pasado recuerdo mucho que lo conversamos, que el Fulham se autosaboteó Sí, porque fue un equipo que no era muy regular, pero se mantenía ahí, estaba 2, 3 partidos. Entonces yo creo que deben evitar, y eso para mí es un punto clave, repetir el ejemplo del Fulham. ¿A qué me ujú, refiero? A que están cerca, aprovechar esos momentos, porque, y vuelvo a repetir, el Fulham en la temporada pasada estuvo a 3 puntos, 2 puntos, una victoria y se salvaban de la zona del descenso y nunca lograron ese punto, ese empate o esa victoria necesitada contra rivales directos. Entonces, el Newcastle lo primero que tiene que hacer es evitar el síndrome Fulham de ver la salvación tan cerca, pero nunca sacar los resultados debidos. sí, Eso como primer ápice. de acuerdo. Segundo, yo al contrario de ti, yo no le veo mucho. Sí es cierto que la defensa es lo más desastroso que tiene, pero por ahí se va porque el mediocampo para mí no es lo que era en otras temporadas, porque el Longstaff, el hermano mayor, antes, cuando estaba con el menor, como que los veía bien complementados, se dieron al menor. Sí. No sé si, no sé si ahí quedó algo roto entre los hermanos y el equipo, no lo Ujú, sé. Pero yo a Shelby lo veo demasiado regular. Ya Shelby no es ese Shelby que jugaba muy bien en el Swansea. Creo que ya lo mejor de él se vio. sí, No sé, no lo totalmente. veo, no lo veo ese jugador que va a ponerse un equipo en el hombro en ese mediocampo. Y por ahí está pasando mucho el Newcastle. Entonces, tiene un ataque que cuando está enchufado es para temer, para mí, para temer como muchos, digámonos el top 8 de la Premier League, que es bastante, porque en la Premier League hay Ujú, muchos buenos jugadores en ofensiva, sí, pero sí es cierto, le falta defensa, pero ese mediocampo necesitan jugadores creativos, porque contención puedes poner 1 o 2 jugadores, pero necesitas alguien que mueva ese equipo. Y Shelby es muy irregular, muy, ujú, muy irregular Jonjo, entonces yo creo que si hay que fichar algo, si tú me pones a mí, ahorita, tienes que fichar un solo jugador, yo diría un, si no un 10, un 8. Alguien que de verdad mueva ese equipo, porque las transiciones del Newcastle son, o sea, ataque y defensa, ataque y defensa. No hay nadie que cree algo en ese mediocampo del Newcastle, para mí. sí. Sí, de acuerdo. Ahí sí te doy un punto. Yo decía lo de Shelby no para que mantenga el equipo, obviamente, pero, o sea, que veo un poco más de opciones de cómo resolver sin traer a demasiada gente en el mediocampo que en defensa, porque yo creo que en defensa, de todas tienen que traer un lateral izquierdo, tienen que Ujú. traer, si no uno, dos centrales, diría yo. O sea, creo que es súper necesario. Y bueno, ver cómo funciona Jamal Lewis de lateral derecho, porque como te digo, no ha estado en su mejor momento, entonces creo que es la línea donde más falla, porque ya después en portería, yo creo que en portería sí están súper, súper cubiertos, en el sentido de que tampoco son las superestrellas los porteros que tienen, pero Dubravka, se me fue la lengua, Dubravka. Dubravka y y el otro portero, Darlow, Goodman. creo que... Ah, No, y no, Darlow Darlow. también. Creo que han estado a la altura cuando han tenido que jugar. Entonces, por ese lado, creo que en portería están bien cubiertos. Pero Ujú. bueno, vamos a ver cómo puede ir llevando la temporada de Howe. Y yo sí, a mí sí me gustaría preguntarte si tú los ves más. Yo creo que nos respondiste un poco, pero sacando una proyección, ¿los ves más en el descenso? Y si llegan a descender, ¿cómo crees que pueda mantenerse este plan del Newcastle? Que como yo te decía, yo creo que la ventaja que tienen es que no van a depender del dinero que les pueda dar la Premier League esta temporada,
para armar un equipo competitivo. Y lo otro que también me gustaría comentar, pero bueno, puede ser luego de tu comentario sobre esta primera pregunta, ¿qué jugadores crees que querrían llegar al Newcastle estando en segunda división? Porque eso también va a ser importante para su proyecto. Si ellos llegan a descender, ¿qué jugadores van a estar interesados en ir al Newcastle de segunda división? Ok, vamos a empezar a responderte. Mi proyección a día de hoy, yo los veo más que en el descenso. Lo veo más que en el descenso porque este equipo de verdad depende mucho de lo que haga Callum y Saint-Maximin y en defensa, bueno, son una lágrima, como te digo, en el medio campo nadie crea una jugada, nadie arma una pared. Ujú. Aunque defensivamente en el medio, como te digo, en el medio siento que defensivamente no son tan mal, pero entonces quieren una idea y lo que tienen es, bueno, abro las bandas. Entonces los equipos que Claro. son inteligentes, que estudian bien a sus rivales, le tapo a Almirón, a Saint-Maximin o a Richie y olvídate, no existe. Por eso es que Wilson a veces uno lo ve muy solo, bajando mucho y cuando va a buscar a alguien arriba no hay más nadie. Sí. Entonces, va a depender mucho y sé que en esto los que nos escuchan nos van a sonar como redundantes, pero va a depender mucho del mercado de invierno Ujú. si esa proyección negativa mía pueda cambiar a positiva, porque como tú bien dices, tampoco están tan lejos de la salvación, pero esos fichajes invernales van a ser muy, muy claves, Sí. muy, muy claves. Entonces, para ahí arrancar y darte pie a ti, yo creo que de los nombres, bueno, tú me aclararás un poco mejor, pero yo tengo o hice una lista de los rumores fantasiosos Ujú. y las posibilidades reales. Suéltalos, Entonces, suéltalos y aquí los discutimos. A ver. bueno, de los rumores fantasiosos, porque se hablaba de propio Blajovic, que está haciendo un Sí. campañón en la Fiore, el Lingard, Trippier, Setko. Hoy leí también, que no había leído porque estoy un poco desconectado en el tema de los rumores que sí me parecía un poco raro, pero ahora sí le veo mucho sentido. Martial, yo creo Ujú. que Marcial puede ser un buen fichaje porque ahorita no está viendo minutos en el United Sí. y no creo que con Ragnick por el estilo de juego de Martial Ujú. los vea. Entonces, si logran esa sesión, es un buen aliciente. Es un jugador de banda, pero que también te puede jugar de 9, entonces es una buena alternativa. Ok. Martial, de los rumores, como que te digo, Sí, fantasiosos, de sí, los sí. rumores reales, me gusta mucho el tema del lateral izquierdo Lloyd Kelly, que juega en el Bournemouth, lo Ujú. debe conocer Howe a la perfección, porque juega ahorita en segunda división en el Bournemouth. Lateral izquierdo, joven, de mucha proyección, selección de inferiores de Inglaterra, Sí. y es lo que tú me decías, necesitan un lateral izquierdo bueno, yo creo que para lo que se tiene ahorita, mejor uno al menos que sea lateral izquierdo de verdad. Ujú. Exactamente. Y me gusta mucho por lo menos de los rumores que he leído de Central, porque leí varios rumores, no sé cuáles leíste tú. Me gusta mucho Ginter. Sí, Me sí, gusta mucho Ginter. a mí también me Es un gusta jugador Ginter. de selección. No, quizás no titular ahora en Alemania, pero es un jugador de mucha experiencia. Juega en el Mönchengladbach, una liga física. Ujú. Es alto. Para la primera, sabes que los defensores altos es Sí. importante porque es un juego muy físico. Entonces, de todos, porque para darte pie a ti, de todos los rumores de centrales, el que más me gustaría es Ginter y no lo veo tan mal porque el Mönchengladbach ahorita está muy irregular y yo creo que sería un buen jugador si le ofrecen algo bueno y le ofrecen ser como que no el capitán del equipo, pero al menos uno de los líderes del nuevo proyecto. Como me decías, ¿a quién ves futurible si van a segunda? Yo creo que Ginter, si lo confirman, yo creo que sería una buena pieza. Sí, como dicen, un capitán moral, ¿no? Quizá no con Correcto. la cinta, pero sí. Sí, bueno, yo personalmente yo creo que sí pueden salvarse. O sea, el Newcastle, como te digo, no está tan lejos de esa decimoséptima posición. Al Leeds, que seguramente estaremos hablando también en un próximo episodio. Te hablamos de Premier. El Leeds va en caída libre total. Han tenido muchos problemas este año con las lesiones, pero también mucho con el funcionamiento. Entonces, si nos ponemos a ver los rivales directos que va a tener el Newcastle, que son Burnley, Watford, Leeds, y el mismo Norwich, pero yo el Norwich sí, o sea, el Norwich si tú me preguntas hoy, yo sí lo veo en segunda, porque creo que ellos no le terminan de agarrar la caída a la primera división, eh, Ujú. pero yo creo que el Newcastle sí se podría salvar. Pero de todas maneras, como conversamos, yo creo que si se va a segunda tampoco va a ser una catástrofe, porque yo creo que ellos también lo tienen estipulado. Yo creo que cuando compraron el club sabían que era una posibilidad real, porque
la temporada ha sido muy, muy, muy mala. Una sola victoria en 18 partidos Ujú. es terrible. Entonces yo creo que ellos también están pensando eso y supongo que harán sus proyecciones también en base a eso. Con los fichajes, bueno, yo creo que, y no sé si tú lo has escuchado, pero el que yo he escuchado que se repite más, pero ahí yo creo que sí dependería si ellos se quedan en primera división, es el tema del Lenglet. Lo he escuchado ya en varias oportunidades y en varios sitios diferentes, el tema de que el Lenglet podría irse al Newcastle, sobre todo porque también los jugadores que están en Barcelona tienen unos salarios muy altos que no cualquier equipo puede permitirse. Entonces, en este caso, bueno, en Newcastle creo que sí tendría como para pagar el salario del Lenglet, pero bueno, a mí Lenglet, tú sabes que no No es me santo de tu gusta, no, no devoción. es santo de mi devoción por decirlo de manera delicada, ¿no? Bueno, yo que tú no lo quieres decir porque es un disgusto. Lenglet es un despropósito. Exactamente. Lenglet es un despropósito. Fíjate que entre los rumores que, porque eso, bueno, yo lo veo más en prensa española esos rumores porque yo leí más, me decidí buscar más que todo en la prensa inglesa y Ujú. en la prensa inglesa, perdón, no No tenía suena el Lenglet, estipulado el sí. inglés. Suena más, y este también es otro que me gusta, que también, y aunque no sea de mucho, mucho nivel, pero es un jugador futurible, como tú me dices, futurible en el caso de descender, Rodon, Joe Rodon, el Sí. central de los Spurs. Ujú. Lo he visto poquito, lo que vi no me disgustó cuando empezó la temporada con Nuno Espíritu Santo, Ujú. jugó varios Sí. partidos con Tanganga. Cuidado con Tanganga, aunque no lo he leído en ningún lado, no es un mal central Tanganga y te puede jugar de lateral. Cuidado allí, yo si fuera el Newcastle también le echaría ojito. Y son del medio, son del Sí. patio. No te va a costar en el tema de los fichajes, que si la visa, que si no sé qué, Ujú. sino que sabes que lo vas a poder usar de una vez. Exactamente. Me gusta. Lenglet para el Barcelona, fichajazo. Pero para el No, por Newcastle me parece supuesto. terrible. Si te quieres salvar, no fichas al Lenglet. Por favor, cualquiera del Newcastle. O sea, y para la Premier, mucho menos. Lo peor que se ha visto en inglés es en el juego físico. Sí, sí, sí. Sí, yo creo Cabezazos que... horribles. Sí, O sí, sea, total. no, no. Total. Yo creo que, bueno, justamente como lo comentaba al inicio, con la adición de Amanda Stapley, que yo creo que va a ser muy importante también, yo creo que Newcastle no va a hacer fichajes de un estilo PSG, que al principio el PSG fichaba mucho por ser estrellas, ¿no? Eh, Ujú. y yo creo que ella también aprendió de esa experiencia un poco en el City, que en el City, sin embargo, yo creo que hicieron fichajes mucho más coherentes de los que hizo el PSG, comparando estos tres Ujú. casos que son, digamos, los más icónicos en el sentido de inversiones del Medio Oriente en equipos de fútbol. Porque, por ejemplo, cuando el City empezó a comprar jugadores, bueno, Yaya Touré lo compraron, pero yo creo que lo compraron en un muy buen momento y aprovechando la situación que tenía Guardiola con Yaya Touré. También, Y si quieres, y ujú, disculpa que te interrumpa en este momento. O sea, recuerdo que el City se tardó varios años. O sea, no fue que en el segundo, tercero, no, fue hasta el cuarto, quinto año que de verdad se empezó a armar un equipo de sí, verdad como potente para competir arriba. Porque me acuerdo, Craig Bellamy, el sí, delantero Bellamy que venía de Liverpool jugando muy del bien y Liverpool. ellos aprovecharon Exacto. que quedaba libre, si no me equivoco, y bueno, lo ficharon, incluso el mismo, me acuerdo que estaba Wright Phillips, también fue uno de esos primeros Ray fichajes. Phillips. Entonces sí, yo creo que van El, a... Sí, sigue, sigue. eh, sí, no. Y el propio, ay, se me escapó el nombre. James Milner. Milner, sí. Adam Ujú. Johnson, ¿te acuerdas? Sí, Que sí. eran los extremos de ese equipo, pero eso fue poco a poco. Entonces creo que lo más inteligente sería y lo más sensato es armar un equipo así y no como bien estás comentando, Sí. no como el PSG, pues Sí, es no que va a funcionar empezando que... Ujú. incluso yo me acuerdo que, claro, ya ahí son inversiones que salen mal, ¿no? Pero incluso el City apostó, por ejemplo, por Yo, ¿no? ¿Te acuerdas de ese delantero brasileño? Ujú, Que terrible, bueno, otro fue un más, otro disgusto. despropósito, pero eso, apostaban por jóvenes y eran como una mezcla de jóvenes y experimentados, pero tampoco experimentados en el sentido que tenían 40 años o 35 años y eran jugadores, quizá muy valiosos en el tema marketing, pero que en el tema futbolístico no te iban a aportar. Y además yo Tipo creo que, Robinho, ¿te acuerdas? exacto, sí. Entonces yo yo creo que por ahí el Newcastle puede hacer un buen mercado. Y bueno, en mi opinión, yo creo que deberían explotar el mercado alemán, porque
El mercado alemán es uno que tiene muchas oportunidades. No te Ujú, venden tan caro como te va a vender un equipo de la Premier League o incluso de segunda de la Championship. O sea, ujú. comprar un equipo inglés es muy caro porque evidentemente estás comprándole a la competencia y ellos sabiendo que tú tienes dinero te van a querer vender caro. Entonces, en la Bundesliga creo que hay muchas opciones interesantes de equipos como el Eintracht Frankfurt, como el Wolfsburgo, que este año está otra vez volviendo a estar en un muy buen nivel. En el Werder Bremen también hay jugadores interesantes. El mismo Leipzig, porque por ejemplo tú a un Mukiele le dices hoy que si quiere ir al Newcastle, y yo creo que se lo pensaría, estando en Champions con el Leipzig y todo lo que tú quieras, pero siempre la Premier es la Premier y El eso pesa. Hertha Berlín, ayer lo estaba viendo Ujú. que le ganaron al Dortmund. El Hertha tiene jugadores interesantes. Sí. El Hoffenheim tiene también jugadores. O sea, en la liga, y creo que, porque lo hablamos muy poco con los muchachos, pero la liga, este año he visto un poco más de Bundesliga, y es una liga que mucho atractivo y tiene muy buenos Ujú. jugadores, porque siempre decimos que Sí. la liga de las promesas y de los talentos es la francesa. Pero se está descuidando la Bundesliga es porque los jugadores no salen porque tienen muy buenos contratos allí, Ujú. están en un ambiente cómodo, pero la Bundesliga poco a poco. Pasa que el Bayern es muy dominador, pero la Sí. Bundesliga tiene jugadores con mucha proyección, cuidado. No, y lo clave de la Bundesliga, que creo que no pasa tanto, por ejemplo, en la liga en España y también en la liga francesa, es que es una liga muy física en el sentido, pero no física de fuerza, sino física de que son equipos que te presionan los 90 minutos y que eso también es un poco lo que se ve en la Premier. Entonces, por eso tú ves que jugadores de la liga les cuesta muchísimo adaptarse al ritmo de la Premier y creo que no les costaría tanto a los jugadores de la Bundesliga, que eso también es clave, la adaptación que puedan tener los jugadores, porque volvemos a lo mismo. Si traes a 4 o 5 jugadores muy buenos, pero que les cueste adaptarse 3 o 4 meses en la liga, los traes en Correcto. diciembre y en mayo estás en el descenso ya. Entonces tienes que Sí, traer a jugadores que tú consideres que se puedan adaptar bien tanto al estilo de juego que quiera Howe como también al estilo de la liga y al ritmo que lleva la Premier. sí, en ese sentido, la clave para este mercado, al menos bajo mi visión, es lo más que puedes de jugadores del patio, por así decirlo, o sea, jugadores de la Premier, quizás hasta jugadores de Escocia, si encuentran alguno bueno, y Bundesliga, que es lo más parecido afuera que he visto que se parece a la Premier, porque como bien mencionaste y acotaste, jugadores de Italia o jugadores del Calcio Ujú. Serie A o jugadores Sí. de la liga están muy bajo nivel y se vio y lo vimos en la Champions League, el segundo o tercer equipo del Liverpool se comió al Milan titular. Ujú. Entonces, y a eso vamos. En cambio, la Bundesliga, como bien dices, es un estilo de juego muy físico en el sentido de que muchas transiciones rápidas. Sí. Entonces, a nivel de adaptación, hay que ver cómo Howe también lo hace, pero lo más parecido. Tienes que traer lo más parecido porque no tienes tiempo de estar preparando mucho, tienes llegar y resultados. Eso es lo que se quiere ahorita. Ujú. Sí. Bueno, ya yo creo que con esto podemos ir cerrando. Te voy a hacer, y yo te voy a dar mis tres. Uno va a ser eh, uno también de la Bundesliga. Si el Newcastle se salvara, ¿qué 3 fichajes harías para la temporada siguiente? Y yo tengo mis tres. Uno vendría libre, otro vendría también de Alemania, que es un central que a mí me gusta mucho. Yo me traería a Klosterman como uno de esos fichajes. Después, Klosterman, sí. ok. Después me traería a Kessie, que queda libre. Lo intentaría convencer sí o sí. Obviamente van a estar muchos equipos detrás de Kessie, sabiendo que queda libre. Y Ok. también sacaría ahí la billetera que la tiene pobrecita el nuevo dueño del Newcastle. Y me traería uno que a mí me está encantando este año en Champions. Y creo que es del equipo, quizá uno de los más accesibles, que es Gravenberch, del Ajax. Me encanta cómo juega y creo que sería una adición ahí al mediocampo súper, Y súper creativo, ¿eh? importante. Ujú. Y creativo. Sí. Sí, me gusta esos fichajes. Bueno, para este Newcastle, si se quedan y para armar un equipo nuevo. Tomando en cuenta mm, quizá que ya hayan traído, por ejemplo, como tú decías, a Ginter en invierno y se logren quedar. ¿Con quién otro lo combinarías y qué otro fichaje podrías hacer ahí? Fíjate, yo
haría el esfuerzo y hay que ver cómo queda la Fiorentina, pero es un equipo que ha demostrado que es vendedor y si le Ujú. ofrecen una buena cantidad, ya lo había mencionado, a mí Blajovic me gusta para la Premier, Sí. es un delantero de esos físicos que se adapta muy bien, no es lento, que también es bueno Ujú. y te ayuda en defensa. Yo me traería a Blajovic, si estás dispuesto a venderlo, yo me lo traigo. Yo me lo traigo. El Dortmund está bajando, entonces lo creo, pero si fuera por mí y si me lo vendieran, yo me traigo a Jude Bellingham, hermano, me lo traigo Ujú. ya. Me traigo a Jude Bellingham ya. Y para el mediocampo, ay, ¿cómo es que se llama este 8, vale? ¿De dónde? ¿De qué Es equipo? bueno también. El Bundesliga. Ay, Dios, es que soy malo. Eh, es del Leverkusen. Del Leverkusen. Ya sé. Wirtz. Florian Wirtz. Birds. Birds, que él es creativo, es un 10 Sí. y creo que está joven. Sí, Hay bueno, que de ver hecho si es lo una de vende. las, de hecho es una de las promesas más importantes que tiene ahorita Alemania y la Bundesliga. O sea, están apostando mucho por él. Y bueno, yo sé que me dijiste 3, Birds está bueno y pediría, si se puede, si me das ese Una extra, ñapita. pediría la sesión de Musiala. Creo que Musiala para el Me Premier, gusta. de hecho Musiala jugó las inferiores de Inglaterra, era Sí. seleccionado de inferiores de Ujú. Inglaterra, entonces Sí, no es que desconozca la liga. claro. Así que pediría la sesión de Musiala si el Bayern no ve tantos minutos. Yo creo que Musiala sería al menos la sesión. No estoy diciendo que lo fichen, Me gusta. pero una sesión de Musiala para ese Newcastle con proyección. Mira, cuidado, cuidado con Sí. ese equipo si se logra salvar. Sí, bueno, yo te cierro ahí con uno extra también. Yo creo que uno de los que tú dijiste y me parece interesante porque la verdad lo hizo también muy bien en el West Ham, Lingard. Yo creo que Lingard todavía tiene para Mm, dar. Quizá no al nivel que proyectaba cuando estaba más joven en el United, que parecía que iba a ser uno de los grandes jugadores del United en el futuro. Lamentablemente se fue quedando poco a poco, pero sí creo que lo que mostró en el West Ham fue bastante interesante. Entonces, como tú decías, traerlo al Newcastle no me parece tampoco un mal fichaje. no, y creo que y puede llegar fácilmente si hay una oferta correcta. Pues yo creo que ya el United como que se cansó de esperarlo, entonces una Sí. oferta correcta podría llegar ahorita con Ginter. O sea, Ujú. son jugadores buenos que la verdad no me parece tan desproporcionado pensar que puedan llegar en este invierno. Tampoco me parece tan desproporcionado si les ofrecen un buen salario Para nada. y les ofrecen un buen proyecto que se queden si descienden, pero si se logran salvar, es una buena base para a partir de allí con Saint-Maximin, como bien mencionaste, el propio Ujú. Almirón, Callum Wilson, que todavía le quedan 3 años, 2, 3 años muy buenos, porque es Sí. un delantero, a mí me parece de los mejores de la Premier, sino de los 5 mejores, bueno, ponle de los 10, para no exagerar. Ujú. Pero Callum Wilson es de lo mejor. Sí. Entonces yo creo que serían puntitos claves. Y ese en el medio campo. Ese en el medio campo que sí me encantó ese fichaje, si lo logran. Y que yo creo que sí, porque que sí muy probablemente lo que está buscando es dinero. Claro. Las cosas como Ujú. son. Sí. Y mejor pagado que en la Premier no creo que esté. La cosa es Exactamente. que si algún equipo más grande que lo vea no lo quiera. Porque Sí, sí, también sonaba para el total. United. Cuidado. Ujú. Sí, sí, totalmente. Bueno, Rey, vamos despidiendo ya este segundo episodio de Hablamos de Premier. Bueno, los invitamos a que se suscriban, a que estén pendientes del contenido que vamos sacando. Seguramente, como les dijimos, vamos a estar hablando sobre el tema Bielsa y estamos esperando por ahí una reunión de la Premier League con los equipos para ver qué va a pasar porque puede ser que se suspenda el Boxing Day, eso me lo comentabas hoy, entonces bueno, si eso sucede, vamos a estar esperando a ver si sacamos también contenido acerca de eso. Entonces bueno, los invitamos a que se suscriban y bueno, nos despedimos, Raymond. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarme, Miguel, a todos ustedes. Y bueno, nada, campanita, suscríbanse y estén pendientes de todo nuestro contenido. Hasta luego. Chao.